A ver, va entrando gente. Vamos a... ¿Qué tal? Buenas tardes. Veo entrando personas. Vamos a esperar a que entre la doctora Provenzano. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por estar aquí un viernes por la tarde. Estamos todos muy cansados, muy cansadas después de toda la semana trabajando, pero bueno, hoy quería quería hacer mi primer directo, es el primer directo que hago en Instagram, espero que no sea el último. Y hoy quería pues hablar con la doctora Provenzano, con Daniela Provenzano, de la ginecología integrativa y cómo esto pues se puede integrar dentro de lo que sería pues la salud integrativa y la nutrición integrativa. Y para que nos explique un poco su proyecto. Vamos a ver, porque creo que la he visto por aquí. A ver, aquí ver, ha enviado. Vamos a ver, porque es que soy neófita en esto. Vamos a ver. Lo hemos conseguido. Vamos a ver si se conecta, si la puedo ver. Hola, ¡Ay! ¡Hola! ¿me escuchas? Sí, Daniela, te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Perfecto, sí, muy Qué bien. ¿Cómo bien. estás? Bien, bien, muy bien. Aquí de viernes por la tarde, casi tarde-noche, en Argentina. Sé que tienes muchos seguidores argentinos porque tú eres argentina. Sí, claro, sí, sí, Argentina es Es tarde, por la tarde. temprano, Vale, sí, muy sí, bien. sí. Pues bueno, ahora Muy mismo hay bien, poquitas personas en la sala, pero ya se irán vamos a... incorporando. Sí, podemos esperar un minutito o podemos empezar como tú quieras. Eh, Sí, a ver. primero que todo, a mí me gustaría empezar agradeciéndote por darme tu espacio, ¿no? Y por darme la oportunidad de expresarme, ¿no? Así que gracias inmensas de entrada, te lo agradezco muchísimo, gracias, de verdad, por tu tiempo, por tu dedicación y por darme el espacio y el lugar. Bueno, yo también tengo que darte las gracias porque realmente que hayas accedido y que nos prestes tu tiempo para explicarnos un poquito tu proyecto, porque queremos hablar del proyecto de ginecología integrativa que has iniciado hace poquito. Ujú. Y también pues para compartir con otras mujeres y con todas las personas que se quieran unir o que después lo vean en diferido en mi Por perfil, supuesto. porque entiendo que ahora pues en viernes por la tarde a lo mejor es un poco complicado unirse, pues para compartir con ellas cuál es el nuevo paradigma, ¿no? de Sí, la ginecología, qué es lo que estáis haciendo los médicos, que tenéis una visión mucho más amplia que los ginecólogos, digamos, más tradicionales, que por suerte sí, cada vez sois más. sí, Y un poco pues esto, ¿no? Para hablar para conversar básicamente y que nos expongas pues cuál es tu opinión y que, bueno, entre las dos, ¿no? Podamos llegar como a unas ciertas conclusiones exacto. y que las personas que están ahí al otro lado pues también puedan aprovecharlas. Bueno, como son las Perfecto, 7, yo ya voy a decir buenas tardes perfecto. a todas las que estáis, os habéis unido. Buenas Bienvenidas, tardes y muchas gracias. gracias por uniros aquí a este directo, que es mi primer directo. Estoy programando más directos para ir compartiendo con vosotras pues, cosas relativas a la salud integrativa. Y está con nosotros esta tarde, en el primer directo, la doctora Daniela Provenzano. Voy a leer quién es la doctora Daniela Provenzano a nivel profesional, porque también está esta otra vertiente, ¿no? Que parece que solamente tengamos esta parte profesional, pero está la parte personal que muchas veces es muchísimo más importante. La doctora Daniela Provenzano ejerce como médica, está especializada en ginecología y obstetricia y es facilitadora en liberación de memoria celular, CMR, que luego nos Ujú, explicará un poquito qué es esto. ujú, ujú. Es experta en bioenergética y terapia de polaridad. Entonces, actualmente aboga por el ejercicio de la ginecología integrativa y holística. Bienvenida, Exactamente. Daniela. Bueno, Gracias, eh, gracias.
¿Me inmensas. puedes explicar qué es la ginecología integrativa o cómo entiendes tú la ginecología Claro. integrativa? Sí, al menos como yo la entiendo, ¿no? Y acá que tú decías en la presentación profesional, bueno, acá se mezcla mucho lo personal también, Por supuesto. porque es una forma personal de ver no solo mi profesión, sino la vida. Entonces, bueno, yo lo que fue, digamos, una necesidad interna, personal, de poder plasmar lo que he ido aprendiendo y los conocimientos que he ido adquiriendo más allá de la medicina alopática y aplicarlos a la vida y a mi profesión. Entonces yo le doy una visión integrativa desde el punto de vista de que trato de no ver al aparato ginecológico solamente cuando llega a mi consulta una paciente, para nada. Cada vez esto pasa a ser algo más justamente integrativo, más completo, más complejo también, porque claro, no quiero ver una vagina, no quiero ver un útero, un ovario, unas trompas, sino que quiero ver a la totalidad de la persona, además de sus órganos, a la totalidad de la persona como ser que es. Entonces, bueno, esa es mi intención, tratar de hilvanar un síntoma físico con una dolencia emocional o espiritual. Muy Para mí bien. es fundamental, para mí es fundamental. Es como a mí me gustaría que me trataran si voy al médico. De hecho, gracias a Dios los he encontrado, entonces, bueno, esa es la medicina que quiero hacer. Con el correr de los años, ¿no? Y de las experiencias que iba teniendo, me daba cuenta de que había una necesidad y algo adentro que me pulsaba y me decía, necesitamos hacer algo más, algo diferente, eh, para que la mujer se sienta realmente abordada desde todas las áreas, ¿no? Y no solamente ir a aplacar un síntoma, que también lo tenemos que hacer. Muchas veces necesitamos calmar dolores, necesitamos regularizar reglas, pero siempre después, una vez que hemos acudido y ordenado un poco lo agudo, ir un poquito más al fondo de la cuestión, ¿no? Y Correcto. esa es mi visión. Sí, correcto. A ver, tienes toda la razón en que a veces los abordajes médicos son como por partes y no podemos basar, ¿no? La resolución de un problema que habitualmente es crónico. Es verdad que yo soy farmacéutica también y sé que los fármacos son necesarios cuando son necesarios, salvan muchas vidas, pero siempre tenemos que ir o intentar ver cuál es la causa subyacente Exacto, del problema, ¿no? Yo exacto. trato más problemas digestivos, pero bueno, al final vemos que está todo relacionado porque Claro, por suerte compartimos algunos pacientes, la sí, doctora Provenzano compartimos, me envía, sí, me deriva algunos pacientes sí, aparte los porque comentamos también. sí, los Que eso es lo comentamos porque el enriquecedor, sistema, exactamente, porque el sistema digestivo y el intestino, la microbiota también tiene mucho que ver, ¿no? Tanto con muchísimo. la metabolización como con el reciclaje de las hormonas. Sí, tal cual. Entonces, esta visión más holística, más integral, hace que no podamos solamente quedarnos con una analítica y preguntemos pues del estilo de vida, sobre problemas Ujú, emocionales, que yo ujú. me imagino, claro, en una consulta a lo mejor de una mutua o en la seguridad social pues es más difícil tener tiempo. Yo a veces sí que tengo más tiempo en la consulta y cuando indagas un poquito y rascas un poquito los problemas crónicos que tienen a algunas pacientes o algunos pacientes, ves que realmente el tema emocional es un tema que tiene Sí, 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 muchísimo peso. sí, sí, porque al fin, yo, desde mi punto de vista, siempre está en la base de todo, en lo emocional energético, para mí. Entonces, yo, digamos, partiendo de esa base, después es como ir sacando capas, ¿no? De lo que trae la paciente, de la información, del discurso, más allá también de preguntarle, además de la sintomatología que tiene, cómo come, qué come, cómo Mm, piensa cuando come, en qué momentos, cómo son sus ritmos circadianos, cómo duerme, dónde tiene una antena de telefonía cerca, cosas medioambientales que también hacen al funcionamiento del cuerpo. O sea, somos seres muy sensibles a todos estos estímulos externos. No los sentimos como tal, a lo mejor, por decirte, no estamos ahora percatándonos de la radiación que está enviando este móvil, pero nos está afectando. Entonces tenemos que saber cómo
deshacernos de todo esto, porque crónicamente termina haciéndonos un daño como todo, como los tóxicos, como bueno, es todo un mundo, ¿no? Pero sí poder empezar a plantar semillas y también instruir a las pacientes y empoderarse. Decir, hostia, si yo puedo tener internet por cable mejor que en el wifi, ¿por qué? Y explicarle por qué, la fisiopatología del por qué, que además está muy demostrado. Entonces, bueno, son, como te digo, ir dando pequeñas pautas también de aplicar nuevos hábitos de contacto con la naturaleza, de meditación, bueno, así como... Sí, de lo que se dice exposoma, ¿no? Que es a todo lo que estamos expuestos, ¿no? Y expuestas, Sí, y que tiene sí, un efecto epigenético, que tiene un efecto totalmente. Y en el transgeneracional nivel también. energético. Y transgeneracional también. Entonces, no solo recetar, porque como te digo, fármacos, a ver, somos todos médicos alopáticos y también lo tenemos que utilizar. Esto es una herramienta más. Entonces, también Totalmente. recetar esto, ¿no? Hábitos, pensamientos, sentimientos, rutinas diferentes. Entonces, bueno, esa es mi idea, ¿no? Un poco como Fantástico, sí, una porque visión más global. sí. Mm, a Y el ver, intestino, en este caso, el intestino es fundamental. O sea, ya sabes totalmente. que hemos Mm, compartido pacientes y cada patología que yo veo a todas las tengo que mandar a sanar el intestino. O sea, tienen que sanar su intestino. mm, Siempre les mm. digo, esto, si no te cura la enfermedad, te la va a mejorar en un 80-90%, Mm. seguro. Sí, va a ayudar a resolver seguro, ¿no? Es como a lo Claro, mejor incluso la parte desencallar emocional también. esa situación que está ahí encallada, no sabemos qué es lo que está pasando y ponemos un poco de orden en las bases, ¿no? Como dices, la alimentación, todo el entorno, ¿no? El tema emocional, ir también Claro, porque desgranando todo eso. es un ida y vuelta al final. Es un ida y vuelta entre energía y materia y energía. Entonces, si yo emocionalmente no estoy bien, pero mi intestino tampoco, hay una retroalimentación ahí. Entonces, una cosa ayuda a la otra y a su vez hace un ciclo, un bucle. Ujú. Bueno, a ver, yo he estado escuchando una ponencia de la doctora que tiene Sí. en Google, perdón, en YouTube. En YouTube, sí. En YouTube, En realidad, eso. el link está en la página de la Quinta Esencia de la Eso es. medicina. Hay un post donde está el logo de la Quinta Esencia en realidad el link está en la bio, en la descripción de Eso la es. bio, sí. Y es un link que va a YouTube y ahí hay una ponencia Ujú. que es extensa, es una ponencia muy técnica, es mucho más como para profesionales, ¿no? Pero bueno, Sí, todo el mundo la puede escuchar porque seguramente que hay cosas que resuenan. Y en ella habla de una cosa de un concepto, ¿no? Que a mí pues me ha resonado muchísimo también, porque al final los profesionales que forman parte de mi entorno están ahí porque resuenan conmigo, resuenan claro, en mi vibración, ¿no? Como dice la claro, doctora seguro. Provenzano. Y habla de un concepto que me encanta, ¿no? Que es el de la coherencia cardíaca y en cómo Sí. esto puede tener un efecto a nivel energético, ¿no? Ujú. Sobre la comunicación de las células, para hacerlo Sí, fácil, ¿eh? No vamos a sí, complicarlo sí, mucho. sí, sí. Y cuán importante es, ¿no? Pues llevándolo ya más al temas, podemos a temas ginecológicos, cómo es de importante estar en coherencia con tu cuerpo, estar en el momento de aceptación o de resolver aquellas cosas que quedan ahí pendientes y que hacen que internamente, ¿no? Tu corazón no esté en coherencia, ¿no? Por decirlo Claro, de alguna forma. No es lo que yo entiendo. sí, A ver si nos lo puedes explicar sí. un poquito mejor. Sí, básicamente esto también viene con un poco de educación emocional, que es lo que hago con CMR. El Cellular Memory Release, son las siglas de CMR, que viene un poco a instruirnos en educación emocional, porque, a ver, a veces intelectualmente tenemos mucho nivel intelectual, pero emocionalmente somos analfabetos, y espiritualmente ni te digo. Entonces, claro, la idea es poder ir dando herramientas para que las pacientes primero entiendan qué es un sentimiento, qué es una emoción y qué es una necesidad. Y cuáles son las necesidades que no están completas en su vida. Porque esto Qué hace que no, importante esto. Qué claro, importante las que necesidades. parece algo tan trivial, pero que no lo tenemos incorporado. Y esto debería enseñarse en los colegios, ¿no? Algo tan básico como saber cuáles son mis necesidades y mis valores y cuáles estoy yo cumpliendo como ser humano.
tan simple como esto. Y tal vez son cosas muy básicas, pero que claro, que forman para nosotros un pilar, un sostén, y que no lo tenemos cumplido o no lo tenemos cubierto. Entonces, primero autoconocerse mucho, hacer mucho trabajo interno con las herramientas de SMR, ¿no? Y decir, bueno, esta necesidad que yo tengo, ¿no? ¿Cómo entro en coherencia conmigo mismo, cubriendo esta necesidad? ¿Cómo se cubre esa necesidad? A lo mejor es accionar, a lo mejor es hablar con alguien, a lo mejor es tomar acción sobre determinado tema, a lo mejor es aceptar, a lo mejor es dar, a lo mejor es recibir. Cada uno sabrá, ¿no? Pero esto lo vamos descubriendo. Entonces, todas estas cosas que vamos haciendo hacen que entremos en coherencia. La coherencia, digamos, no es solo hacer y decir lo que uno siente y pensar en el mismo renglón, digamos, en la misma sintonía. A un nivel más técnico, la coherencia cardíaca está demostrada y es la información que hay entre latido y latido del corazón, y esto tiene un ritmo característico, depende de la emoción que estemos experimentando. Es un trabajo muy grande y de hace como 30 años que está el HeartMath Institute a la cabeza, y ellos pudieron categorizar las emociones en diferentes estados e hiperestados con diferentes frecuencias, con diferentes variabilidades en realidad de la frecuencia cardíaca. Y hicieron estudios y se dieron cuenta que las emociones ligadas al amor, a la gratitud, a la compasión, tienen una frecuencia, una variabilidad determinada que hace que el corazón lata a determinada variabilidad. Y esto se transmite a todo el cuerpo, hasta la última célula del cuerpo, pero no Sí, me solo porque el me parece corazón tan es una bonito. bomba. Es que es muy bonito, pero parece muy poético, pero es que es la verdad. El corazón es el campo más grande, el campo electromagnético más grande que tenemos en el cuerpo, incluso es 5000 veces más grande que el del cerebro. Entonces tú dices, ¿por qué vivo tanto acá? Si esto al final es más grande. Porque no estamos instruidos en escuchar nuestro corazón, tal cual. Y ahí es donde entra la intuición y donde entra esa voz interna que te da, que te guía. Y estamos tan abrumados de información y de vivir a mil y de no centrarse y parar, que entonces todo esto nos desborda, ¿no? Entonces la coherencia viene por ahí, de poder, a partir de autoconocernos y encontrar estas necesidades y estos sentimientos que tenemos dentro a veces y no sabemos, no tenemos, no los identificamos y que nos están impactando también fisiológicamente y físicamente, poder tener esto más alineado para tener una autocoherencia. Una vez que uno entra en coherencia interna, empieza a haber coherencia externa, porque esto también está comprobado. Cuando uno empieza a cambiar internamente, ya sea, como decíamos, por rendición, como digo yo, o porque ha accionado, ha tomado la decisión que necesitaba en ese momento, todo lo de afuera mágicamente se empieza a acomodar, y esto creo que le ha pasado a más de uno. Y Mm. tú dices, ¿y esto que yo pensaba que, cómo se dio? ¿Cómo es posible que se haya dado? Bueno, porque gracias a la biofísica sabemos que todo esto existe y que es así. Y está comprobado además, nuestra conexión con lo interno, con el otro y con lo externo, ¿no? Bueno, sí, lo que comentaba antes, ¿no? Que ese feeling, ¿no? Que tenemos a El veces con feeling, algunas personas, o tal sí, cual, con personas, o o que el nos sentimos presente, bien por ejemplo, en un entorno natural, ¿no? tal cual. Todo esto tiene mucho que ver con el tema energético. Aquí me quedo con el tema de la aceptación, que luego podemos hilar con el tema de la menopausia, porque a veces, como hay Sí, este estigma social, sí, cuando nos acercamos estamos en perimenopausia o estamos en menopausia, y es mm, como que estamos en contraposición con nuestra propia naturaleza, sí, y esto hace que yo creo que los síntomas todavía se sí, puedan empeorar más, porque en el momento que tú aceptas que estás en ese periodo de tu vida, sí. se ha visto, el otro día en una charla a la que acudí, se ha visto que disminuyen los síntomas. Es que esto Sí, es como muy curioso, ¿no? es la Entonces, rendición de la que te digo, pero esto esta también pasa en rendición. fertilidad. ¿Cuántas veces parejas desahuciadas totalmente es que no hay forma y no hay forma y no nos encuentran nada y no quedamos? Y es decir, bueno, y listo, y ya está, y no podemos hacer más nada y ¡pum! Quedan ¡Pum! Y espontáneas. sucede. Y sucede, sí. El tema de la fertilidad también es un tema muy interesante porque ahí también, aparte de la rendición, ¿no? Pues el intestino, el poner bien las bases, la detoxificación, todas esas cosas que podemos hacer pueden ayudar mucho Sí, con el tema de fertilidad. Es un tema muy muchísimo, interesante. muchísimo, totalmente.
Entonces, a lo que íbamos antes, que también comentas en tu charla, y es que el tema de la coherencia cardíaca o las energías, para decirlo de una forma un Mm, poquito más sencilla y que lo podamos entender, es el que luego da la señalización. O sea, primero existe como la biofísica, ¿no? Y sí, después como que se conecta todo a nivel más de bioquímica, ¿no? químico. De Sí. hormonal, neurotransmisores y Ujú. demás. Claro, justamente por esto, digamos, nuestro cuerpo está lleno de campos electromagnéticos, desde el primer átomo que tienes hasta el corazón, que es el órgano que tiene el campo más grande, son todos campos dentro de campos. Ahora es como, no quiero ser tan técnica, pero yo ya casi que no hablo de un cuerpo físico solamente, también tenemos un campo. Ujú, Entonces, los campos rigen la materia. Entonces, claro, primero hay una frecuencia, una variabilidad cardíaca determinada que impacta primero en los receptores como el ejemplo que pone mi mentor en terapia de polaridad es como un grupo de WhatsApp. Claro, te llega el grupo y le llega a todo el mundo a la vez, a todos los receptores que estén en esa misma frecuencia, les va a llegar. Por eso cuando sentimos miedo, lo sentimos en todo el cuerpo. ujú, No hay forma ujú, de que químicamente, por la circulación, llegue tan rápido. Entonces es instantáneo. Entonces, esta función instantánea justamente es porque se activan todos los receptores a la vez. Y ahí después empieza, además, a producirse la bioquímica. Pero igual, además, ya está demostrado que entre receptor, entre ligando y receptor, tanto hormonal, neurohormonal, todos, enzimáticos, tienen un diálogo electromagnético. Antes es por vibración, se reconocen por vibración y después hace el encastre bioquímico. De hecho, biofísico. la vibración permite el folding de las proteínas, es decir, su reestructuración y encaje. Si no, no Ujú. se explica en un medio, porque claro, nosotros los médicos estamos acostumbrados a ver la célula por un lado, la mitocondria por el otro, el Sí, como que microtúbulo por el todo otro, estuviera y ahí está separado. todo, claro, ahí está todo junto y pegajoso porque tenemos un agua también estructurada, que el agua es fundamental, fundamental en todo este tema, porque es la que permite justamente transmitir todas esas vibraciones por vibraciones mecánicas, que son los fonones. Y también están los fotones, por los cuales nos comunicamos. Ya también está comprobado que las células se comunican por luz. El intestino especialmente es un órgano, es una central cuántica, te diría, porque ahí los enterocitos también reaccionan a la luz. Se está demostrando que la microbiota puede cambiar por exposición a los NIR, a los FIR, es decir, a los infrarrojos lejanos, cercanos o a los ultravioleta. Qué loco Más allá todo. de la alimentación, fíjate lo que te estoy diciendo, es un cambio de paradigma total. Que no Sí, esté sí, sí. totalmente aceptado y no sé qué, o no se quiere aceptar es otra cosa, pero se han hecho estudios sobre esto. Entonces es fundamental que los médicos, por lo menos a mí me parece que además de todo lo que tenemos que manejar a nivel bioquímico, tenemos que saber de todas estas cosas porque van a ser el futuro de la medicina. Sí, sí, no podemos separar lo que es la emoción, ¿no? De toda esa, Que es de biofísica, lo que la comporta esa emoción. emoción a nivel físico, ¿no? Claro, porque al final la emoción no es nada más que un pensamiento que genera una descarga química, Ujú, pero ujú. empieza siendo una onda, o sea, es algo biofísico que termina afectándote y haciéndose materia. O sea, es muy Qué fuerte. interesante, qué interesante. Entonces, antes de seguir, bueno, un poquito, tú sabes que yo hago PNI, Sí, aquí el tema de la integrativa y la PNI, pues viene a decir más o menos lo mismo. La PNI también habla sí, mucho de la parte psicológica, ¿no? De las claro. emociones, cómo interacciona, pues, las hormonas, los neurotransmisores a nivel físico, ¿no? Cómo se traduce, Sí, ¿no? Cómo se y sí, puede traducir en problemas de salud, en problemas claro. crónicos de salud. ¿Y cómo integra la PNI con todo el tema energético? Claro, en realidad debería integrar lo energético porque sería también una de sus bases. Porque, a ver, la PNI nació cuando se descubrieron que en las células blancas, en los glóbulos blancos, había receptores de emoción, que fue la Ujú, famosa Candace Pert, que descubrió que en los inmunocitos había también receptores para neuropéptidos de emoción, es decir, por eso es tan importante las emociones, cómo nos afectan el sistema inmunológico, tanto para ujú. bien como para mal. Entonces, estaría muy bueno integrar todo esto de la resonancia, ¿no? Y de la comunicación intermolecular. Justamente se llama modelo de resonancia, de reconocimiento por resonancia.
este tipo de comunicación celular. Entonces, sería como una otra pata fundamental. Sería como, Como un escalón, como un escalón más, ¿no? Es decir, la parte claro, más de biofísica, la parte claro, bioquímica y luego ya la parte más física, ¿no? de química Y pura clínica, ¿no? Y y cómo clínica, cómo se expresa en la clínica. claro. Muy bien. ¿Qué más? Tengo muchas preguntas, ¿eh? Sí, tranqui. Una pregunta muy, bueno, que esto es como una filósofa mía, que a veces me pasan estas cosas, ¿no? Porque me gusta preguntarme cosas, soy una persona muy curiosa. ¿Por qué tenemos tanta resistencia a todo el tema energético, ¿no? Como que me refiero a los profesionales Sí, sanitarios, ¿eh? Sobre todo sí. porque los pacientes yo creo que lo tienen como más integrado que nosotros Mm, mismos. ¿Por sí. qué crees, ya a nivel personal o como médico, que hay tanta resistencia a integrar esta parte más energética dentro de lo que sería la resolución de los casos clínicos y, bueno, en los casos de enfermedades y Sí. demás? A ver, yo creo que en la base de esto es de conocimiento. Puro y duro, porque nosotros cuando nos formamos tenemos bioquímica, pero no tenemos biofísica. Yo, de hecho, cuando empecé a estudiar, había un montón de premios Nobel que yo no sabía ni que existían. Pero digo, ¿cómo esto se nos pasó tan o sea, no me enteré en la facultad ni después en la residencia. Y son gente muy pesada que han hecho estudios muy importantes y se les ha dado un Nobel. Por decirte, no sé, San Giorgi que descubrió la vitamina C, pero también descubrió que a nivel del cuerpo los electrones, hay una corriente eléctrica continua y estas corrientes eléctricas forman campos y que los electrones van por la fibra óptica que él le llama, que actualmente llamamos que serían el colágeno, las fascias, por eso es tan importante el trabajo siempre fisioterapéutico y osteopático, es importantísimo también. Nosotros con terapia de polaridad tocamos ciertos puntos energéticos, porque así como tenemos una anatomía física, tenemos una anatomía energética. Entonces, Energético. claro, si nos basamos en la teoría de campos, nosotros desbloqueamos los campos, abrimos los campos con estas técnicas, y si además con CMR podemos introducirle la información adecuada, todo debería empezar a fluir mejor, y cualquier tratamiento que esté haciendo la persona incluso debería ir mejor. Claro. Entonces, claro, entonces yo creo que hay desconocimiento, por ejemplo, la homeopatía. Los médicos alopáticos no entienden la homeopatía, porque la homeopatía funciona por leyes biofísicas básicas, como la resonancia. Entonces, claro, ¿cómo le explicas a un médico esto al cuerpo humano? Bueno, Claro. es muy difícil de entender, pero porque simplemente no lo tenemos incorporado y no se nos instruye en esto. Una vez que yo misma cuando me puse yo siempre tuve, así como tú te haces preguntas, pues yo también. Entonces, cuando yo estudiaba fisiología en segundo año de la carrera, que yo veía, bueno, acá la célula sí produce energía, tiene un polo positivo o negativo, hay polaridad en transmembrana, pero me faltaba algo. Y ese algo lo fui encontrando estudiando la biofísica La del ser biofísica. humano, que también existe. Es Totalmente. entonces, eso Bueno, es para que mí es si por observa, desconocimiento, sí. nada más. Bueno, es que si observamos la naturaleza, es fácil Claro. entenderlo. Es muy fácil entenderlo. A ver, si tú ves una planta y ves que la planta está mala, tú o sea, no vas y miras cómo está el agua, cómo está la tierra, si está recibiendo mucho sol, poco sol, si está muy oscuro. No vas a darle la culpa a la planta de que esté mal. Nos pasa lo mismo. Es Mm, decir, el cuerpo nunca se equivoca, nunca, y mm, siempre, siempre trae un mensaje, mm, siempre. mm, El tema es descifrarlo y atreverse a descifrarlo. mm. Totalmente. Por eso la importancia de ir un poquito más allá, porque si no es como que tapamos síntomas y lo que arreglo hoy, mañana va a aparecer por otro lado. Mm. Sí, sí, va apareciendo y bueno, y lo peor de todo es que la persona cree hacerlo todo bien. Nosotros en la consulta vemos, bueno, si estás Claro. comiendo bien, estás durmiendo bien, estás tal, 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 pero hay algo que se escapa y esa persona no termina de mejorar. Y no Sí, termina de mejorar precisamente porque no estamos teniendo en cuenta, ¿no? El tema emocional o no se está resolviendo ese tema emocional o ese tema claro. energético, ¿no? Sí, al final es lo mismo, energético o emocional, Van de la mano. claro, van de la mano, exactamente.
Muy bien. Entonces, bajo tu experiencia, Daniela, ¿con qué problemas nos podría ayudar el CRM, ¿no es? ¿Cómo es? CMR, Cellular CMR. Memory Release. Sí. Sí. O tus tratamientos más de ginecología integrativa en los que supongo que tienes en cuenta pues la fitoterapia, los nutracéuticos, pues Ujú, el los estilo de vida, adaptógenos, exactamente, los adaptógenos que yo también los sí, utilizo los mucho en, fonditos. en la consulta. ¿En qué problemas crees que nos podría ayudar, sobre todo, y en cuáles tienes tú más experiencia y has visto realmente que funciona? A ver, yo no quiero generalizar, pero en todos, porque en Cualquier todos, problema relacionado, ¿no? Con la claro, ginecología. claro, porque en todos igual siempre se va a descubrir algo y tirando del hilo va a salir información que va a ayudar a evolucionar, siempre, y en todos los aspectos, no solo en un aspecto por alguna patología determinada. Porque al final estos son como archivos que se abren. Y dentro de un archivo hay otro archivo y otro archivo, pero esto pasa por porque se abre esa información. Entonces le empieza a llegar al paciente información o situaciones determinadas. Como te digo, lo interno siempre está relacionado con lo externo. Hay un espejismo ahí. Entonces, ¿va a mejorar la calidad de vida? Seguro, porque uno se autoobserva, se conoce mejor. Entonces ya, como decíamos al principio, empezamos a entender mejor qué necesitamos, qué queremos, qué no queremos, de verdad. O sea, nos ponemos muy sinceros con nosotros mismos en ese sentido. Entonces, esto de base va a venir bien para todo. Va a venir Claro. bien para todo, para cualquier patología, sea ginecológica o no ginecológica, Ujú. Sí, porque sí, totalmente. mejora el bienestar. Y el bienestar es la base también de estar bien, de estar sanos. Mm. Sí, yo no sé si supongo que a ti también te pasa porque ves muchísimos más pacientes que yo. No sé si te has dado cuenta que cuando llegamos a esa parte más emocional, ¿no? De establecer límites o Mm. de dejar ir cosas, es donde también los pacientes ven como que hay más imposibilidad, ¿no? O sea, cuánta valentía se Sí, necesita, sí, ¿no? claro. Para dar un paso adelante en cosas de tu vida que no te están resonando o que no Sí, son coherentes, ¿no? sí, Porque nos perdemos en el ruido exterior, que es sí, lo que también has comentado al principio, ¿no? Y perdemos sí, esa esencia, ¿no? A veces de saber, o sea, de seguir nuestra propia intuición sí, y nuestra esencia, ¿no? Por decirlo de sí, alguna sí, forma. sí, sí, Y sí, esto es lo que más cuesta por el estilo de vida que tenemos, porque es muy sí, complicado, porque nos sí, liamos con muchas cosas, queremos hacer sí, muchas cosas, complicamos sí, la vida más de lo que deberíamos, y luego sí, deshacer todo eso, ¿no? Es como muy sí. complicado, ¿no? Como muy complicado, porque está, a ver, yo te digo en lo personal porque veo muchas mujeres, obviamente, veo mujeres, y veo que todo el mundo va sobrecargado. Me incluyo, ¿eh? Vos, me Mm. incluía. Sí, yo también, ¿eh? Yo también. Vamos como con muchas cosas, en la cabeza. Entonces Mm, es muy difícil en ese contexto poder entrar en contacto con uno mismo. Entonces hay que aprender a por pararse en el ojo de la tormenta y que todo lo alrededor siga girando, pero tú tienes que mantenerte. Y esto es que no se aprende de un día para el otro. Por eso te decía que es importante enseñarlo ya desde pequeños, porque tiene que hacerse un hábito, más en el mundo en que estamos viviendo ahora. Súper informatizado, súper conectado, demasiado. Creo que se nos ha ido un poco la mano. Entonces, pero claro, es el mundo en el que vivimos. Entonces tenemos que lidiar con esto que antes por ahí el estrés, el tipo de estrés que se vivía era otro. Entonces mm. ahora, a grandes pensadores, grandes meditadores, digo yo. Porque tanta cabeza necesitamos también reequilibrar, al menos yo, necesito equilibrar todo esto para poder seguir adelante y afrontar lo que vino, lo que vendrá y lo que está ahora ocurriendo, ¿no? Sobre todo tratar de estar muy presentes, muy Ujú. presentes. Esto en las enfermedades, en las patologías es muy importante también. Tratar de conectar con el ahora, tratar de cubrir necesidades básicas, como ir al baño, a ver, y es que Mm. vamos tan... Y Sí, después tenemos cistitis a repetición. sí, sí, totalmente, totalmente. Y yo en mi campo más de nutrición y demás,
A veces pues hablamos mucho de detoxificar y demás, pero es que Sí, lo básico de detoxificar es ir al baño, hacer pipí, ir claro, claro, evacuar, sudar. Esto es la base, ¿no? Para detoxificar. Si no sí, hacemos esto, sí, ya por muchas cosas que hagamos, claro, tampoco. Y luego a veces también queremos hacer cambios drásticos a lo mejor hay que empezar por cosas muy básicas, como sí, dormir, estar en sí, contacto con la naturaleza, ¿no? tal Un cual, poquito más de tiempo para uno mismo, que tal es cual. complicado, ¿eh? Porque yo también me incluyo en esto y estoy de acuerdo en que se nos está yendo de las manos. Sobre Sí, todo, a mí me preocupan más pues los los niños, ¿no? Los niños, niños y los sí, adolescentes, sí, que totalmente. solamente han visto este mundo, no han Sí, visto otra realidad, ¿no? exactamente, sí, es verdad. Ahí tenemos que hacer, es nuestro trabajo, ¿eh? Es nuestro Mm, trabajo, mm, como mujeres, como madres, mm. ¿no? Porque de poder ir plantando semillas, porque realmente esto, el sistema te lleva puesto. Sí. Muy voraz, Mm. muy voraz. Eh, Como ginecóloga, ¿has visto que haya incrementado algún tipo de patología asociada a la ginecología, obviamente, en los últimos años? Durante el Sí, ejercicio de tu profesión, ¿has visto algún sí. cambio? Porque yo me imagino lo que es, pero dime tú. A ver, sobre todo patologías que no resuelven, ha incrementado muchísimo la incidencia de papilomavirus con lesiones, ¿eh? Con lesiones Ujú. del cuello cervical. He hecho de acá, de hace 3 años para acá, colposcopias, que no sé, 10 veces más de las que hacía hace 3 años atrás, esto te lo puedo asegurar. Y Tremendo. tremendo, pero no resuelven patologías que son lesiones leves, que nada, que las mujeres son jóvenes, la mayoría, y lo pueden resolver porque su sistema inmune funcionando Es capaz. correctamente lo debería resolver y no se resuelven. Esto lo veo, pero vamos, muchísimo. Y está Mucha vinculado a eso, ¿no? De que hay un sistema inmunitario que está muy que tocado, ¿no? está Precisamente muy por tocado. el estilo de vida, ¿no? Por estilo de vida, bueno, yo creo que hay varios factores. Y otra Ujú. cosa que veo también más incidencia de cáncer de mama en chicas jóvenes eh, y desarreglos con la regla, muchísimos, muchísimos, desde chicas que se me han quedado totalmente amenorreicas, totalmente, Amenorreas. eh, y también alteraciones del ciclo en pacientes perimenopáusicas. Bueno, esto es más frecuente, pero en jóvenes, en Muy pacientes jóvenes que no jóvenes, están en perimenopausia. precoz, Alteraciones, sí. fluctuaciones en la regla, muchísimo, muchísimo. Esto sí, incluso he tenido menopáusicas que han vuelto a menstruar, Mm. lo cual esto, y otra cosa que observo también es mujeres muy mayores que siguen menstruando. Arriba de Sí, los 57, 58, sí, 59, 60, que esto hace 10 años atrás yo no lo veía. no lo veías. Y temas de fertilidad, me imagino también, ¿no? Problemas de fertilidad. Sí. Sí, pero Problemas de sí, fertilidad. claro, también hay mucho más factor masculino. Bueno, esto está más o menos repartido, pero sí, básicamente sobre todo papiloma, cánceres de mama, irregularidades de regla y esta menopausia tan alargada, que esta exposición estrogénica tan larga, que claro, después terminando una incidencia de más cáncer de mama, seguro. Claro, ¿Me entiendes? claro, Porque al porque final es el pez que se muerde la cola. ahí quizá también tenga mucho que ver, ¿no? La exposición a Claro, los el liposoma. disruptores endocrinos, claro, Sí, el sí, liposoma. totalmente, totalmente. Por eso te digo que hace 10 años yo esto no lo veía. Una mujer de 56 ya estaba menopáusica, seguro. Y tengo pacientes de 58, 59 que tienen ciclos pero regulares, regulares, como un relojito. Sí, Ni sí, siquiera una alteración. Entonces, es claro, sorprendente. hay alteraciones en el ambiente que repercuten muchísimo, repercuten mucho, sí, claro que sí. Mm. Más el ritmo de vida que llevamos, es es todo un Bueno, conjunto claro, de es que las cosas. hormonas, tanto el sistema inmunitario como las hormonas son muy sensibles, ¿no? Sí, A sí, cualquier cambio sí, emocional o cualquier.
y el estrés sostenido en el tiempo, Sí, pues claro, esto tiene un impacto brutal, aparte brutal. del exposoma, ¿no? De todo lo Claro, que nos... sí, 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 de sí. estos disruptores endocrinos que ya, más hablando de endocrinología, también están relacionados con los hipotiroidismos, que hay cada vez Sí, más, un enfermedades montón. autoinmunitarias. Sí, Claro, yo saliendo de veo la este tipo de pacientes, ginecología, esto claro, también, ¿eh? Sí, es sí, brutal. y mucho Y intestino permeable. sí, exactamente. Y luego también hay un tema que está muy relacionado con la menopausia, y yo no sé si tienen algo que ver ahora que has comentado esto, que es, bueno, aparte del cambio a nivel de distribución de estrógenos, andrógenos, que hace que Ujú, ujú. la Sí, redistribución de sí, la sí, de grasa y la demás, grasa, sí. veo mujeres que están en perimenopausia sí, en perimenopausia Sí, básicamente, que empiezan como a inflamarse muchísimo claro. y, claro, yo ahí lo veo por la parte pues más del cortisol, la parte emocional, mucha carga, ¿no? Porque las mujeres somos extremadamente exigentes con Exigentes. nosotras mismos, con nosotras mismas. Bueno, intestinos también pues muy Claro, muy disbiotos, muy reactivo. Es que desequilibrados. estás en simpaticotonía constante. Es obvio que vas a tener el intestino tocado, muy tocado. Entonces, no podemos sanar si no entramos en parasimpaticotonía. Te lo digo por experiencia propia, además. O sea, Sí, sí, necesitamos sentirnos seguras. El mundo en que vivimos hoy, por eso también lo de los niños, plantar semillas en los niños, crear un microambiente de seguridad. La vida no pasa por un móvil. claro. Crearles un microclima donde sepan encontrar su centro y su punto de seguridad, donde tengan herramientas con las que acudir cuando se sienten mal, porque si no, siempre vamos a estar recurriendo a, ¿qué vamos a estar? Con el móvil todo el tiempo. O sea, necesitamos nutrirnos de un ambiente mínimamente seguro, porque el mundo en que se vive ahora, más con estos 2 años post pandemia que pasamos y demás, y toda la debacle económica, y todas las personas que quedaron tan afectadas. Eh, Necesitamos crear un ambiente de seguridad y nosotros como profesionales de la salud también tenemos, para mí, yo lo veo así, necesitamos que la gente se sienta segura, que pueda salir, que se sienta segura saliendo de su casa, que entienda que adentro de esta persona está todo bien, que no importa que afuera se esté derrumbando todo, que necesitamos sentir esto, ¿no? Realmente vivirlo, aprender cómo se consigue esto, porque es lo único que nos va a sostener, es lo único que nos está sosteniendo, creo yo ahora. La familia, la importancia de la familia, los pilares, Mm. ¿no? Sean cuales Bueno, sean sus sí. pilares, tenerlos presentes. Mm. La amabilidad, ¿no? También. Claro, los buenos modos, Exactamente. Esto es las algo que también, palabras, el sí, en las lenguaje, palabras, sí, 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 fundamental. correcto. Es Mm. fundamental, Es que esto puede cambiar el curso de una terapia. totalmente. Ese contacto, ¿no? Esa humanización, el decir las cosas de una forma amable, ¿no? El saber que las personas están acompañadas, pues eso, lo que tú dices, crear un entorno seguro porque vivimos en una activación, ¿no? Del sistema, de esta parte del sistema nervioso que es Claro, el simpático, ¿no? claro. Constantemente con Estamos siempre todo. en supervivencia, ¿no? No Exacto. estamos viviendo, estamos En huida y sobreviviendo. Parece totalmente. mentira, pero es como a nuestros abuelos les tocó vivir guerras, a mis abuelos, que de hecho fueron los que migraron para Argentina. Bueno, ahora yo hice el camino inverso, ¿no? Pero ellos escapaban, claro, ellos escapaban de la guerra física, real. Nosotros tenemos una guerra psicológica. Y Entonces, emocional. claro, que es emocional. Entonces, Totalmente. bueno, aportar ese tipo de herramientas. Hay un tema importante que es la información, ¿no? Que esto también es como muy abstracto, ¿no? Porque como no lo Sí, vemos, ¿no? Es como todo, sí. como no lo vemos, pues yo digo, bueno, a ver, los virus tampoco los vemos y mira la que ha liado el COVID, ¿no? Esta información celular que se transmite, ¿no? Mm, En el mm. ADN, de abuelas a madres, de madres a Sí, hijas. sí, súper importante. Cuéntanos algo así que Vale, pueda sí, resonar esto se ha demostrado, se llama epigenética transgeneracional y tiene que ver con que cuando una mujer está embarazada, tiene en su vientre a su bebé. Si esa bebé es mujer, ya tiene en sus ovarios los folículos que van a ser sus futuros hijos.
Entonces, correcto. yo como abuela, de acuerdo a cómo yo esté viviendo mi embarazo, eso va a influir en mi descendencia. Son 3 generaciones. Tres Esto es muy bonito. generaciones, Claro, es claro. imagínate. Entonces, claro, imagínate un embarazo, ¿no? Que está en un entorno seguro, uno que no está en un entorno seguro. Es importantísimo. Yo creo que los obstetras no tenemos noción de lo importante que es esto. Yo no hago obstetricia, yo hago ginecología, ¿eh? Pero bueno, Ujú. la he hecho. He hecho obstetricia, por supuesto. Incluso hasta el momento del parto. Porque no se tiene en cuenta ahora un montón de cosas que se saben, siempre, como te digo, desde la rama de la biofísica, no de la medicina alopática pura y dura, pero sí que se sabe que, bueno, esto de la epigenética transgeneracional, y también se sabe, a ver, el niño está en un ambiente totalmente oscuro, donde no escucha ruido, sino que recibe vibraciones, porque le retumba, digamos, entre comillas, el sonido de los órganos de la madre, de la voz de la madre sobre todo, y nace y tiene, lo primero que se encuentra es una luz cialítica que le está dando en los ojos y las manos frías que lo cogen y entonces, El claro, ruido, ya el ambiente del parto, claro, bueno, a ver, si tienes que hacer una cesárea, pues tienes que tener una cialítica, porque si no, como cirujano no ves nada. A ver, no puedes operar con 2 velas. Es la realidad que existe, claro. Entonces, bueno, pero sí es verdad que hay cosas que se pueden cuidar y se ujú. pueden hacer mucho mejor, como Qué bonito sería, ¿no? Este acompañamiento desde que una mujer se queda embarazada, ¿no? A explicarle todo, todo esto, ¿no? Para que después, de forma claro, transgeneracional, esto tenga un impacto exacto. positivo en el resto de mujeres, ¿no? Exacto, Y que de claro, hombres, claro. por supuesto, porque esos futuros óvulos también pueden ser el día de mañana hombres. Entonces todo deja una huella epigenética, ¿sí? Que bueno, que ya es otro mundo esto, ¿no? Porque no solo heredamos el ADN, sino que también heredamos los campos morfogenéticos, que es otro tema apasionante. Cómo heredan las especies y los reinos a través de los campos morfogenéticos. No solo se hereda el gen, sino el campo, la El información. Esto es campo. la información, claro, el campo morfogenético. Esto es lo que tú dices, la información. De hecho, la medicina energética se le llama medicina energética o medicina de la información, Ujú. porque el ADN también es información. Sí, sí. Muy ¿Vale? interesante. Sí, Vale, ¿qué más, doctora? Vamos a ver. Algunos tips, ya hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Sobre todo el estilo de vida, pero algunos tips que pudiéramos dar a las personas que nos están viendo, a las mujeres que nos ven, para tener una visión más integrativa de su salud, o para darse cuenta, o para tomar conciencia, ¿no? sí, De que al final no somos una analítica y nos vamos a resolver con un medicamento, sino que hay muchas otras cosas que podemos hacer para mejorar o para ayudar a resolver la situación que tenemos. ¿Qué tips integrativos podríamos dar o cuáles son los que tú sueles dar en tu consulta? Que luego vamos a hablar un sí, poquito de dónde está tu consulta y cómo atiendes a tus sí. pacientes. A ver, algo práctico que a mí me funciona mucho es que también hay que incorporarlo, ¿no? Porque es como una rutina, es como, no sé, a prepararte un desayuno o ayunar, no sé, es un Ujú. hábito que se va haciendo, o meditar, es un hábito. Hay gente que la meditación no le va. Bueno, algún tipo de atención que sea un mindfulness, que sea algo que estés ahí, haciendo eso. Si estás, no sé, lavando los platos, que sea que estés lavando los platos, no rumiando y pensando, porque, claro, pasa que es difícil, no es fácil. Parece fácil, pero no lo es. Y las No lo mujeres es. estamos muy acostumbradas a hacer 10 cosas a la vez. Mientras estás Ujú. lavando los platos, estás mirando qué está haciendo tu hijo, pero mientras estás acordándote que tiene que hacer la tarea, pero mientras tienes que acordarte de tal paciente y de... Entonces es como que llega un punto que colapsas. Entonces tratar de estar haciendo una cosa a la vez. Y algo que he aprendido es la cabeza donde tiene que estar. Si estás haciendo una cosa, termínala y después te pones con otra. Que te acuerdas de algo en el momento, vale, lo apuntas, pero después vuelves. No te quedes con eso colgado. O sea, algo práctico y que ayuda mucho a estar simplemente prestando atención a lo que haces. O sea, Simplemente. el multitasking, esto está sobrevalorado. Claro, O seguro. sea, esto de estar Porque, en mil cosas a la vez es claro, porque contraproducente. sí, porque sobrecarga el sistema. Mm, Sobrecarga tu sistema nervioso. Al final terminas sobrecargado, overload, total. mm, mm. Entonces, bueno, pero lo hemos normalizado.
Ese es el problema. Como hemos normalizado vivir a full. Mm. A ver, está bien, hay que moverse, hay que hacer cosas. Esto no quiero decir que uno se quede sin hacer nada. No. Todo el camino del medio, ¿no? Hacer y a veces no hacer. El equilibrio, ¿no? Lo que es tan difícil de Lo que encontrar es tan en difícil. muchas Pero cosas, bueno, es el de una equilibrio. forma práctica, si me dices algo práctico, bueno, céntrate en lo que estás haciendo. Ujú. Simplemente. Y una vez que lo practicas, primero empiezas a darte cuenta cuando empiezas con el multitasking, primero te das cuenta. Entonces, claro, una vez que te das cuenta, lo vas entrenando. Es que al final Mm. son redes neuronales. Al final son circuitos que tenemos en el cerebro y que tenemos que entrenarlos. ¿Vale? Y otra Correcto. cosa que también puedo recomendar es, esto sí, ahí necesitamos estar cinco minutitos, tratar de traer, esto lo hace mucho el HeartMath Institute, para lograr coherencia cardíaca de una forma rápida. También hay que practicarlo, porque al principio cuesta, pero 5 minutitos al día, aunque sea cuando te levantas o cuando tengas 5 minutos, ponerte las manos en el pecho y tratar de evocar un recuerdo que te dé sentimiento de gratitud. O Ah, sea, la gratitud, agradecer. qué importante Sí, es. sentirte agradecido. Siempre hay algo por lo que te sientes agradecido. Entonces, esto ya te libera dopamina, serotonina, Oxitocina, de todo. oxitocina, ya te empiezas a relajar. Pero es importante, parece algo tan... Tú dices, vale, yo con el acelere que tengo esto, pero cuando lo empiezas a practicar y a aplicarlo en tu vida, ya después se convierte en una necesidad. Mm, totalmente. ¿Mm? Sí, y además es que el mood es otro. Cuando empiezas con la gratitud ya al día, ¿no? Es como que ya, es como cuando empiezas con ejercicio físico o cuando empiezas a desayunar bien o cuando Sí, empiezas a poner estas pautas, es como que te cambia un poquito también la sí. energía, ¿no? Bueno, Te volver cambia al lo interno y presente. entonces te cambia lo externo. Claro, claro, claro. Mm, Porque al es- final cada uno vibra a su bola. Entonces, esto también va a impactar en tus hijos, en tu pareja, o en ti misma primero, pero va a resonar con los que tengas enfrente, en tus consultantes. claro, Es claro. así. Esa energía que tú transmites, ¿no? Como te encuentras tú, es después lo que vas a transmitir y lo que los otros van a percibir de ti. Y Sí, también ellos van a captar y pueden transmitir, ¿no? Porque al final claro. eso es como, como una Sí, sí, es cadena. todo un acople. Es un acople. Perfecto. Pues se nos está acabando el tiempo, pero a mí me Vale. gustaría que nos explicaras dónde podemos encontrarte. Bueno, yo aprovecho para decir desde aquí que yo tengo consulta física, pero que también trabajo online, obviamente, para todo el mundo. Y me gustaría saber que nos dijeras, doctora Provenzano, Daniela, dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar tus Sí, servicios y dónde nos puedes ayudar a mejorar todo esto. sí, ahora estamos en Vilanova, en el Centro Médico FEDEAR, ahí en Rambla de la Pau 16. Ujú. Y Vilanova y la Geltrú, que esto está Vilanova en y la Geltrú. Barcelona, Sí, ¿vale? sí, provincia de Barcelona. Así que ahí estamos, en la Rambla de la Pau 16. Y bueno, y nada, con los brazos abiertos, a ver si, bueno, si tengo la oportunidad, ¿no? Al final de poder seguir aplicando esta medicina, este nuevo paradigma en la salud de la mujer, creo yo. Creo yo. Claro que Y sí. la dirección y el teléfono hay un post en la Quinta Esencia de la Medicina, que es el nombre que le di a esta consulta. En la foto del logo están ahí toda, abajo de lo que yo escribí está toda la info de los contactos y demás. Perfecto. Y si alguna paciente quisiera, por ejemplo, que no estuviera aquí o que le fuera muy mal, ¿podría contactarte de alguna forma para hacer una visita online? ¿Tus técnicas se pueden utilizar vía online o es mejor que vayan de forma presencial? Mira, lo online todavía no empecé. Sí, mis técnicas se pueden hacer vía online, por supuesto, sobre todo las técnicas de CMR. Personalmente, yo necesito tocar al paciente y verlo. Claro, A claro. ver, claro, por Notas tu eso energía, mismo, ¿no? claro, por eso mismo hago este tipo de consultas, pero claro, para personas que se pueden desplazar o algo, se puede hacer una consulta de este tipo, pero siempre trato de que sean presenciales, aunque sea una o dos veces, sean presenciales. Ujú. Por ahora, como te digo, lo online no lo he abierto, no he tenido tiempo todavía de cuadrarlo, pero voy con lo presencial. En un futuro probablemente lo haga, pero siempre tener una o dos visitas, vamos, que Presencial. aunque... Claro, para vernos, ¿no? La cara y sentirnos, ¿no?
Muy bien, perfecto. Bueno, como está en Vilanova, está muy cerquita de Barcelona y está muy bien Sí, conectado, con lo cual pues no tiene que haber mayor problema. exactamente. Pues muchísimas gracias. Yo termino con el agradecimiento No, también. por Gracias favor. a todas las personas que se han conectado. Gracias a ti, Daniela, y por No, tu gracias a ti. trabajo, por tu Gracias a ti. dedicación, bueno, por tu apertura, ¿no? Por tu apertura a todos los niveles, para ayudar a las mujeres. Y nada, y dejamos aquí esta charla. No sé si hay alguna pregunta, igual nos da tiempo. Igual, Si no sé si hay querés. alguna preguntita por aquí. A ver, Yo creo que no hay preguntas. Si alguien tiene una pregunta, mira, quedan algunos minutos. Podemos vale. aprovechar que está aquí la doctora a ver si hay alguna cosa que... Mira, aquí Cristina nos dice, nos olvidamos hasta de respirar y así es difícil Ay, mantenernos centrados frente a la vorágine. claro, claro. Totalmente. Me Sí. pregunta si lo voy a dejar guardado. Lo voy a intentar, porque como es el primer Sí, directo, no sé lo que va a pasar. Si se pierde va a ser una pena, pero bueno, podemos volver a hablar claro. con la doctora Provenzano en otro momento y volver Sí, a grabarlo. Me dicen que lo grabemos. Vale, excelente doctora para ti, Daniela. gracias, No sé si gracias. entonces, la doctora Alejandra Estivaleta nos dice gracias por Estivaleta. este vídeo, muy interesante, excelente, ganas de ir a consulta esta semana. Esta semana van a ir a verte a la consulta. Pues muy bien, pues nada, lo Mil dejamos aquí, voy a gracias. intentar grabarlo y nada, estamos en Buenísimo. contacto, Daniela, Muchísimas y gracias por tu tiempo. gracias de Gracias verdad, también por tu apertura, de verdad. Un gracias. Un abrazo abrazo enorme, para gracias. todos. Gracias a todas Un las que estuvieron abrazo. presentes y a todos. Gracias. Adiós. Adiós. A ver, ¿dónde lo puedo guardar? Si hay alguien por ahí que me pueda decir dónde lo puedo guardar. A ver, ¿esto qué es?